Uma apresentação agora sobre o manejo do choque. O choque é uma condição potencialmente mortal que se apresenta quando o corpo não recebe o oxigênio suficiente em sangue. A deficiência do oxigênio e nutrientes cria uma falência de órgãos. E os órgãos, e de cada 5 pessoas com choque, uma se muere. Manejo de choque. O primeiro a se apresentar. Manejo de choque inicialmente conhece frente ao qual estamos manejando. Por isso, é crucial o diagnóstico clínico primário, inicial. O primeiro seria preciso a primeira identificação e diagnóstico do choque. Tipos de choque: cardiogênico, hipovolêmico, anafilático, obstrutivo, séptico e neurogênico. As causas de choque: hemorrágico, cardiogênico, neurogênico, séptico e pneumatórax. Atenção! Dentro da fisiologia, complicação de choque. O principal produto do metabolismo aeróbico é o ácido lático. Uma vez que há uma produção se reduz em 15 vezes, o que isso acontece? As células continuam morrendo. Havendo a morte celular, há a falência de órgão e lá suas funções. Resposta: cardiovascular, hemodinâmica e endócrina. Coração. As duas cavidades receptoras auriculares, elas acumulam sangue e acumulam e armazenam sangue. As duas cavidades impulsoras seriam as ventriculares. Fisiologia cardiovascular: pré-carga, pós-carga, sístoles, diástoles e pressão do pulso. Pressão arterial média. Pressão, o promédio ciliar de média aritmética pelas grandes artérias durante o ciclo cardíaco. Pressão arterial média, aqui é o cálculo que nós devemos acerca para chegar ao resultado de uma pressão arterial média. Volume sistólico, quantidade de sangue e impulso na ação do sangue durante a contração ventricular. Gasto cardíaco, que é a quantidade de sangue impulsionada ao seu sistema durante 1 minuto. Signo a evaluar. Frequência de pulso que pode encontrar-se normal ou diminuída. Considera-se elevada acima de 10 latidos por minuto. Frequência respiratória elevada a mais de 20 e pressão do pulso diminuído. Circulação superficial diminuída, e a temperatura cutânea. E oxigenação tecilar diminuída. Reconhecendo o estado precoce de choque, principal signo: taquicardia e vasoconstrição cutânea. Dentro da taquicardia, observamos a frequência cardíaca a 160 em parte até 12 meses, 140 em ninhos pré-escolar, que seria de 3 a 6 anos, 120 entre a idade pré-escolar, de 6 a 12 anos, e a puberdade de 12 a 18 anos. Esto puede acompañar un poco del mecanismo de nuestro cuerpo para comprender un poco sobre el shock, ya que son distintos tipos de shocks que vamos a hablar. Esto es como para comprender un poco y entender sobre la biología de nuestro cuerpo, para la comprensión de shocks. Bueno, yo voy a explicar sobre el shock cardiogénico, ¿no? En la fisiopatología esto indica una reducción del gasto cardíaco que desencadena una respuesta compensatoria con activación del sistema nervioso simpático y también el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Pero que a lo largo plazo esto agrava, ¿no?, la congestión y la descompensación hemodinámica.
El shock cardiogénico, esto corresponde a un estado de disminución del gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es cuando es la cantidad de sangre que bombea el corazón, ¿no? Hacia la circulación sistémica. Aquí el gasto cardíaco secundario a una alteración en la función cardíaca primaria con la consistente falla de cubrir las demandas metabólicas. Se produce una disminución profunda de la contractibilidad miocárdica, principalmente sistólica, a diferencia del shock no cardiogénico. En el tratamiento aquí se va a hacer el manejo farmacológico del shock cardiogénico, se divide en dos: el tratamiento específico que aborda la causa subyacente y también la terapia de soporte hemodinámico, que en pacientes con infarto agudo de miocardio, la revascularización inmediata mediante angioplastía coronaria percutánea o cirugía de revascularización es la intervención más efectiva para mejorar el pronóstico. En el contexto del shock cardiogénico, esto debe realizarse lo más antes posible, ¿no? El shock hipovolémico. El shock hipovolémico en la fisiopatología ya sería la reducción del volumen sanguíneo. Desencadena una serie de eventos fisiopatológicos que puede llevar a un shock hipovolémico, y principalmente la pérdida de volumen reduce el retorno venoso y consecuente el llenado ventricular, lo que disminuye el gasto cardíaco y por tanto la presión arterial. Su causa del shock hipovolémico o hemorrágico se produce debido a la pérdida importante de sangre, ¿no? O líquido corporal, lo que causa una disminución de volumen sanguíneo circulante. Estas causas son pues más comunes en hemorragia externa debido a traumas, heridas o cirugías, y en las internas son como úlcera o aneurisma, así como la pérdida de líquidos por quemadura, diarrea severa o vómitos. Su tratamiento aquí basa en el shock hipovolémico en la reanimación con líquido. También se debe administrar líquidos intravenosos rápidamente para reponer el volumen sanguíneo perdido. Y la solución salina o lactato, que son las opciones iniciales preferidas. En caso de hemorragia se puede también administrar transfusiones de sangre y productos sanguíneos. Y la corrección también de la causa subyacente, que es crucial identificar y tratar la causa que causó la hipovolemia, como hemorragia, deshidratación o vómitos, diarrea. En caso de hemorragia se debe controlar la fuente del sangrado. En caso de la hidratación ya tiene que rehidratarlo al paciente. Y en las tres, soporte de los sistemas y órganos, aquí se debe monitorizar cuidadosamente la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria y la saturación del oxígeno. Se pueden administrar también medicamentos para mejorar la perfusión de los órganos y tejidos. Shock obstructivo. El shock obstructivo se caracteriza por una disminución del gasto cardíaco debido a una obstrucción mecánica que impide que el corazón bombee eficientemente. Esta obstrucción puede estar en el corazón mismo, en los grandes vasos o en los pulmones, interfiriéndose con el llenado o vaciado cardíaco. Su fisiopatología involucra pues, la respuesta del cuerpo a la baja perfusión, que incluye la activación del sistema simpático, la vasoconstricción y la restricción del flujo sanguíneo. Su tratamiento del shock obstructivo requiere un enfoque multidisciplinario, ¿no? Que incluye el manejo de causas subyacentes, el soporte vital, en algunos casos, procedimientos específicos para aliviar la afección. Choque anafilático. El choque anafilático es una reacción alérgica que aguda no tipo celular y que es potencialmente mortal, que es mediada por ser ocasionada por fármacos, alimentos, desencadenada por proteína, veneno y otras sustancias que nuestro cuerpo va a identificar como una alergia. El choque anafilático es una formación grave de anafilaxia que se caracteriza por liberación masiva de mediadores inflamatorios, que voy a hablar más de positivo. Esto provoca vasodilatación sistémica, produce presión arterial, reducción da pressão arterial, dificuldade para respirar e sintomas potencialmente mortais. Se for levar em choque anafilático, se pode volver a uma morte.
La fisiopatología de la anafilaxia se caracteriza por liberación de mediadores de vitamina, leucotrieno, proteína, mastócito, basófilo, y estas son las principales sustancias que son liberadas ao encontrar el antígeno de la alergia, y estos mediadores van a ocasionar estos signos que voy a hablar, que sería la vasodilatación sistémica, que sería la liberación que causa expansión de los vasos sanguíneos, lo que reduce la presión arterial y el retorno venoso al corazón, aumenta la permeabilidad capilar, que hace con que la sangre filtra que sale al espacio intersticial, disminuye el flujo sanguíneo y empeora la hipotensión. Broncoespasmo y obstrucción de vías aéreas, que sería uno de los principales signos de shock, de anafilaxia. Sería la contracción de los músculos bronquiales, la inflamación de la laringe, que puede ocasionar dificultades respiratorias, obstrucción de las vías aéreas, dificultad respiratoria, que sería por obstrucción y reacción de la histamina, y estas sustancias liberadas por nuestro cuerpo van a ocasionar, van a hacer con que obstruya la vía aérea, edemas, náusea, vómito, dolor abdominal, cianosis, ya que la vía aérea está impermeable, hipotensión muscular, la disminución de la presión arterial, obstrucción de la vía aérea, puede llevar a una falta de oxígeno que va a ocasionar la cianosis, muerte por anafilaxia. Debido a estos que yo he citado, se puede evoluir a una muerte por esta complicación. El tratamiento se va de acuerdo al paciente, pero se va a administrar inicialmente, de acuerdo al paciente, si no es un paciente grave, la hidrocortisona endovenosa y clorfenamina sería un médico. En caso de los pacientes que ya son graves, hay que administrar en un paciente adulto 0.5 miligramos de adrenalina, que va a ayudar en este caso para que no ocasione la muerte del paciente. Shock séptico. El shock séptico es una condición grave que ocurre cuando una infección desencadena una respuesta inflamatoria sistémica excesiva, llevando a hipotensión y a disfunción pulmonar. La fisiopatología incluye una cascada de eventos que incluye vasodilatación, aumento del gasto cardíaco en un inicio, y en su inicio va a aumentar la frecuencia cardíaca, pero luego se va a acabar por una resistencia periférica, alteración del flujo capilar y formación de microtrombos, disminuyendo el transporte adhesivo. El tratamiento, ha dicho nuestros amigos en el anterior grupo, pero ponemos que busca el aporte líquido suficiente mediante vasocrisis permanente, apoio respiratório, se administrar oxígeno através de cânula nasal, correção de las dosis, se também inferior a 7.2, si la hipotensión mantiene asegurar la perfusión de órganos vitales, dopamina, flujo de sangre, secreciones purulentas o produtos abortivos, efeito determinar infectantes e efetuar uma antibiótico terapia. Choque pneumogênico é um tipo de choque distributivo caracterizado pela perda de tono vascular normal, ele é braquicárdia, devido à alteração de controle simpático sobre o sistema cardiovascular. Se produz principalmente por lesões medulares, especialmente a nível cervical e torácico alto, que interrompem os impulsos simpáticos, controlam a pressão arterial e o ritmo cardíaco.
Lesão medular e perda do controle simpático. A lesão medular espinal interrompe a transmissão do impulso simpático desde o sistema nervoso central, os vasos sanguíneos ao coração. Dilatação e vaso vascular e perda de tono. A perda do controle simpático provoca uma vasodilatação periférica que diminui a resistência vascular sistêmica e a pressão arterial. Braquicardia. La interrupção dos impulsos simpáticos que aumenta o ritmo cardíaco junto com o aumento do tono vagal conduz a uma braquicardia. Fisiopatologia, diminuição do retorno venoso e gasto cardíaco. A dilatação vascular e braquicardia reduz o tono venoso e gasto cardíaco, que conduz a uma hipofusão tessular. Manifestação clínica. Nos pacientes com choque neurológicos, por exemplo, hipotensão, braquicardia, hipotérmia, em alguns casos, perda de consciência. Tratamento de choque neurogênico. Em maioria dos casos de choque neurogênico, só a reanimação com fluidos é suficiente para resolver a hipotensão. Alguns pacientes requerem vasocompressores para manter a perfusão adequada. Pero a hipovolemia deve excluir-se antes da administração. A administração dos líquidos intravenosos e vasopressores com o objetivo de alcançar uma pressão arterial de 85 a 90 milímetros. Para que aclaremos nada más sobre los puntos. Solo vamos a afinar la shock. Indistintamente cuál sea la causa, el shock quiere decir de que nuestro organismo no está pudiendo llevar la circulación a todos los órganos. Eso es shock. No importa cuál sea la causa. No importa si la causa es obstructiva, distributiva, hipovolémica o séptica, que está dentro del shock distributivo. En todos ellos el tratamiento va destinado a restablecer la perfusión. Eso que es lo que nosotros tenemos que tener claro. Cuando yo tengo un paciente en shock, mi meta es restablecer la perfusión. Ahora, ¿para qué me sirve a mí identificar qué tipo de shock es? Si yo estoy frente a un shock hipovolémico, por ejemplo, quiere decir que mi volumen circulante está disminuido y por ende, aunque mi ventrículo tenga contracción y eyecte sangre a nuestro cuerpo, no va a llegar la circulación periférica por disminución de su volumen. Por eso es que restablecemos con volemia. Pero si nosotros estamos frente a un estado de shock compresivo o a tensión, nosotros sabemos que en este caso el organismo está entrando en un estado de shock porque hay algo que no está permitiendo al corazón contraer. En este caso está el taponamiento cardíaco, el derrame pericárdico severo, el neumotórax a tensión, el neumotórax masivo, todo lo que nos va a dar ocupación de la cavidad torácica y no le van a pedir al corazón, no le van a permitir al corazón bombear. ¿Y por qué puse el shock séptico como un tema suelto? Porque el 80% de los choques que van a atender ustedes es por sepsis. La sepsis mata más que cualquier otra patología y es la que menos importancia le da. La sepsis el choque séptico está dentro de los shocks distributivos y como hay una reacción inflamatoria con una elevación de las citoquinas proinflamatorias, al paciente no le falta volumen, no le falta fuerza al ventrículo. El problema es que hay una inflamación sistémica que va a aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos, como decía su compañero, hay unos huecos en los vasos sanguíneos. No es que haya huecos, es que la membrana está inflamada y al haber inflamada se vuelven laxas. Es lo mismo que pasaba en falla renal aguda, ¿se acuerdan? Cuando se perdían las proteínas y la microalbuminuria, ¿qué les decía? Es una membrana fija que cuando estamos en condiciones fisiológicas no permite la fuga de ninguna molécula. Lo mismo pasa en la sepsis.
Al haber una inflamación sistémica mediada por las citoquinas proinflamatorias, el alfa-interferón, interleuquina 1, interleuquina 2, que también habló su compañero en la fisiopatología, va a haber una inflamación periférica de los vasos y se va a laxar y por ende va a haber fugas a terceros espacios. Por eso es que en el choque séptico no es el pilar del tratamiento la expansión con volumen, porque el volumen ¿qué va a hacer? Yo le voy a meter y se va a salir, porque hay una inflamación sistémica que me está abriendo, me está dilatando los vasos sanguíneos. Por eso es que en estos casos nosotros debemos indicar en primera línea el uso de vasopresor, la noradrenalina. Pero si en su defecto nosotros estamos frente a un choque cardiogénico, que quiere decir falla del músculo del miocardio, yo debo ayudarle a contraerse al corazón, porque no hay una inflamación periférica, tengo el volumen circulante efectivo, pero el corazón no tiene la capacidad de bombear para inyectar la sangre a todos los tejidos. Por eso es que en estos casos utilizamos inotrópicos positivos, como por ejemplo la dobutamina, que tiene como finalidad estimular la contracción miocárdica para asegurar que el flujo llegue a los tejidos. Algo muy importante que dijo su compañero, en la tercera fase del choque séptico, donde tenemos el proceso de respuesta inflamatoria generalizada, tenemos la complicación que es la hipercoagulabilidad de la sangre, ¿no? Empezamos a formar múltiples trombos y el paciente empieza a hacer hipoxia en órganos, en tejidos periféricos, porque se obstruyen generalmente los vasos de menor calibre, lo que no deja que la sangre llegue. Por eso es que dentro de los pilares del tratamiento está la dieta, y ustedes me dirán, ¿cómo yo le voy a dar de comer a mi paciente que está en choque séptico o en choque de cualquier tipo? Debo darle dieta porque en choque existe un proceso que se llama hipercatabolismo celular. ¿Qué quiere decir? La célula está trabajando como loca para tratar de recuperar esa muerte celular que está viendo de su alrededor. Y por ende, como está trabajando más, está gastando más. Nosotros en condiciones fisiológicas necesitamos un requerimiento de 30 kilocalorías por kilogramo de peso en 24 horas. Un paciente en sepsis necesita de 50 a 60 kilocalorías por kilogramo de peso en 24 horas. El doble casi, porque entra en estado de hipercatabolismo. Por eso es que nosotros, dentro de lo más importante que tomamos en el paciente, es la nutrición precoz. Y ustedes me dirán, ¿le voy a dar de comer a mi paciente? Si yo tengo las condiciones dadas para iniciar una dieta enteral, porque el paciente puede estar entubado y no es un motivo para que no coma. No, a veces nosotros tenemos en nuestra cabeza que si el paciente está entubado no va a comer. ¿Por qué no va a comer? Porque no puede hablar para decir que tiene hambre. Porque no puede decirte que está consumiéndose sus proteínas. En estos casos se debe colocar una sonda nasogástrica para asegurar una dieta enteral, calculando sus kilocalorías para reponer su requerimiento basal. Pero si yo no tengo viable la vía digestiva, por una hemorragia digestiva, por un trauma abdominal, por un postquirúrgico complicado, existe la dieta paraenteral, ¿no? Que es un consolidado de proteínas, hidratos de carbono, lípidos, oligoelementos y micronutrientes que se concentran y tienen una biodisponibilidad enteral. Mucho más segura de lo que había antes, porque antes la nutrición parenteral no era tan segura, después de los 7 días se consideraba como un foco de endocarditis. Hoy en día ya no, las cosas ya vienen preparadas y tienen el mismo procedimiento como cuando utilizamos una solución enteral, ¿ya? Entonces esos son parte de los pilares que ustedes deben tener siempre en cuenta en un paciente en sepsis. Siempre restablecer la perfusión, y la restablecemos de acuerdo al origen de la causa que nos está desencadenando el shock. No se olviden nunca que su paciente tiene que comer, ya sea por vía enteral o por vía parenteral. No se olviden nunca que su paciente hay que anticoagularlo porque le va a hacer complicaciones, le puede hacer accidente cerebrovascular isquémico, le puede hacer tromboembolismo pulmonar, le puede hacer insuficiencia venosa o arterial periférica. Han habido muchos casos de pacientes que entran a terapia y salen amputados de las manos y de los pies. Es por eso. Es porque a mayor uso de vasoactivos, a mayor gama, existe vasoconstricción periférica y el flujo no llega. Sube la presión, pero ¿a qué precio? Ahorrando la circulación de las partes más terminales de los órganos. ¿Qué preguntas tienen? Porque el examen es hasta acá.
Oye, doctora, en la parte de tratamiento, tanto de víctimas de sepsis cuanto choque, sea el cualquiera, hoy en día un factor muy interesante, están creando antígenos monoclonales que actúan antes que empiece todo el proceso de la cascada de inflamación, ¿verdad? Pero no es muy visto porque es muy caro. Ok, tenemos que tener claro primero que una cosa es sepsis y otra cosa es choque, ¿no? Sepsis es una infección generalizada, pero en tu organismo todavía puede defenderse. No necesita vasopresor. Cuando vamos con un estado de choque séptico, hay estudios que no está dentro de los protocolos, es más, en la época de COVID se utilizó dentro de las cosas que chamboneamos cuando se hubo la pandemia, fue el uso del anticuerpo monoclonal. El problema de los anticuerpos monoclonal es que te defienden en ese momento frente a la infección, pero te inmunosuprimen tu respuesta inflamatoria propia. ¿Qué quiere decir? Que lo sacas de una neumonía grave por un germen patológico y en el proceso de recuperación se agarra hongo, virus, bacteria y todos los vecinos que se encuentran a su lado por la inmunosupresión que le produce este anticuerpo monoclonal. Segundo punto, el costo. Un anticuerpo monoclonal está arriba de 10.000 bolivianos. Bueno, ahora debe estar más porque era 10.000 cuando estaba en el dólar a 7. ¿Y por qué lo equiparon? Porque esas son moléculas que se compran de otros países y eso vienen equiparados en dólar. Y también el costo. Entonces, hoy en día nosotros el manejo pilar del tratamiento de la sepsis es la nutrición precoz, la reperfusión, ya sea con cristaloides o vasopresores, antibióticos de amplio espectro que después desencadenamos, anticoagulación y buscar factores desencadenantes, ¿no? Ya sea para cultivar al paciente, estudios de imagen o buscar cuál fue la causa que lo desencadenó el shock para que no entremos en un círculo vicioso temporal. Preguntas. Bueno, si no tienen preguntas. La modalidad del examen va a ser de la misma manera que la biología. ¿Perdón? La modalidad del examen, la Sí. parte práctica. Va a haber casos clínicos con valores, A ver. lo ponemos en la patología. ¿Se acuerdan lo que le dije? No hay problema. El examen igual va a tener dos partes. ¿Por qué me río? Porque lo dije cuando comencé la clase, pero lo vuelvo a repetir. El examen va a tener dos partes. La mitad que es teórico y la mitad que es práctico. El examen práctico, esta vez no hay cálculos matemáticos. Ahora son casos clínicos. Por ejemplo, ¿ya vimos cetocidosis todavía? Sí. Ok, yo le puedo poner paciente femenina de 21 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1 que ingresa a la emergencia con una glucemia. No dije que es el mismo caso. Con una glucemia de 250, con respiración de Kussmaul, aliento cetónico, alteración del estado de conciencia y mucosas deshidratadas. ¿Cuál es tu hipótesis diagnóstica? ¿Cuál es tu diagnóstico diferencial y cuál es tu conducta? Solo eso. Ya voy a sacar un Un poquito más fácil, productor. Por favor, otra sencilla, se me van a probar todo. A ver, si hubieran puesto atención a la clase donde hablaron de cetoacidosis hiperosmolar, esas son las dos diagnósticos diferenciales. No le estoy diciendo que me pongan las múltiples cosas, lo que vimos en la clase. Hipoglicemia no es porque les estoy diciendo 250, ¿no es? Me tienen que poner los dos diagnósticos diferenciales, cetoacidosis hiperosmolar. ¿No ven? Porque les estoy diciendo que está con 250 de azúcar, les estoy diciendo que está con aliento cetónico, les estoy diciendo que está con las mucosas deshidratadas. Lo que ustedes lo dijeron en clase. ¿O no dijeron eso? ¿Y cuál dijeron que era el tratamiento? Hidratar al paciente, controlar el potasio, y si el potasio estaba normal, introducíamos insulina. Colorín colorado, resuelve el problema. ¿Cómo es? ¿Es algo eso? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Así, sencillo.